tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre esto era el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy en día la justicia internacional trata de llegar a todos los países más allá de los sistemas políticos, económicos y sociales. Una justicia que ha dado origen a un nuevo derecho penal internacional que se expresa tanto con la Corte Penal Internacional que tiene sede en La Haya como con otras instancias de carácter regional, el caso del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, o en América Latina, en materia de derechos humanos, la referencia obligada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal de Derechos Humanos o Corte Centroamericana, que está en Centroamérica, Interamericana, pero que cubre toda América Latina y el Caribe, más Estados Unidos y Canadá. Son instancias de protección de los derechos humanos a los cuales se puede acudir de carácter supranacional. En materia penal, por supuesto, que está la Corte Penal Internacional, que tiene que ver con lo que fueron los tribunales penales ad hoc, Ruanda, Yugoslavia, los más inmediatos y sobre todo los primeros, en 1945-46, Nuremberg y Tokio, para juzgar a los grandes delincuentes, crímenes internacionales en el contexto de lo que fue Naciones Unidas cuando nació en 1945. Sin embargo, también existen instancias más allá de lo penal hacia problemas entre estados. Es la existencia de la Corte Internacional de Justicia, que tiene sede en La Haya también, pero que juzga dificultades entre estados. Hace poco escuchábamos que el tema de Guyana es uno de los temas que está en la mesa de negociaciones entre Venezuela y Guyana, como también están los temas de fronteras entre Nicaragua y Colombia, o Bolivia y Chile, Perú y Chile. Puede irse en esos casos, ya no a la Corte Penal Internacional, sino a la Corte Internacional de Justicia, cuya sede es La Haya también, para llegar a acuerdos o discusiones. Por cierto, frente al tema de Guyana, algunos plantean la necesidad de seguir los planteamientos que hemos hecho hasta ahora, otros que podríamos ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, como lo ha pedido Guyana, y que podríamos estar preparados para esa discusión, pero son temas para hablarlos posteriormente. Veamos ahora CNN en directo y en vivo. Subraya el progreso de Afganistán. En las elecciones del año pasado, millones de afganos desafiaron las amenazas del Talibán y fueron a votar. En espíritu de compromiso y de dejar de lado sus intereses frente a lo del país, el presidente Ghani y el doctor Abdullah aseguraron la primera transferencia de poder pacífica en la historia de Afganistán, y ahora tienen un gobierno de unidad nacional que refleja la diversidad y la resolución del pueblo afgano. Nuestros gobiernos firmaron un acuerdo bilateral y el 31 de diciembre, después de más de 13 años, la misión de combate de Estados Unidos en Afganistán terminó de manera responsable. Las fuerzas afganas ahora tienen plena responsabilidad por la seguridad de su país. Unos 330.000 afganos sirven en fuerzas policiales y militares y están haciendo sacrificios extraordinarios, luchando y muchas veces muriendo por su país. Y siguen fortaleciéndose de mes en mes. Hoy honramos a los muchos afganos, hombres, mujeres y niños, que han dado sus vidas por su país. Saludamos a más de 2.200 estadounidenses, patriotas, que hicieron el último sacrificio en Afganistán, y muchos más que resultaron heridos. Esta mañana el presidente Ghani y el doctor Abdullah visitaron el Cementerio Nacional de Arlington para honrar a nuestros héroes. Y agradecemos ese gesto. Sé que eso ha significado mucho para las familias también. Ya veremos el vínculo entre nuestros pueblos cuando el presidente Ghani tenga la oportunidad de hablar en el Congreso el día de mañana. Así que con el nuevo gobierno en Afganistán y el fin de nuestra misión de combate, esta visita es una oportunidad para empezar un nuevo capítulo entre nuestros dos países. El presidente Ghani y el señor Abdullah, agradezco su apoyo. Ayer tuvimos la oportunidad de pasar un tiempo en Camp David con nuestros respectivos equipos y tuvimos excelentes discusiones de cómo seguir hacia adelante. Por supuesto que esto denota dos líneas políticas en los Estados Unidos. La republicana, que era más de hard policy, política dura, militar, de invasión, de presencia, fue lo que pasó precisamente en Afganistán, como también en Irak. Mientras que los demócratas, y fue la línea de Barack Obama desde que llegó a la presidencia, era no tener soldados en escenarios internacionales, sino ir a la vía violenta, militar. Por eso el retiro de las tropas de Irak y ahora el retiro de las tropas de Afganistán, y ayudar a una democracia que pueda funcionar, como es el caso que estamos viendo, precisamente informa, de preparar
a los cuadros para generar una democracia sólida y firme en Afganistán. Y ahora vamos con la noticia del día, lo más grave, delicado. Desde el año 2000 no ocurría un accidente tan terrible como lo que ha ocurrido en Francia, casi 150 muertos, un avión que además cuestiona muchísimo el Airbus, que es la tecnología europea de aviación, frente al Boeing norteamericano. Y por supuesto toda esta situación ha hecho que los propios reyes que tenían un viaje de España hacia Francia hayan suprimido este viaje. Se habla de unos 48 o 49 apellidos de origen español y por supuesto víctimas de varios países, entre ellos aparentemente una clase de una escuela que iba con sus maestros, y esto es parte de la información muy triste en los escenarios europeos. Esta es la localidad de Barceloneta, al sur de Francia, donde después de las 10:53 de la mañana de este martes, hora local, un avión Airbus 320 perdió contacto con la torre de control y tras un descenso de al menos 8 minutos, se estrelló en una de las montañas de los Alpes franceses. La aeronave cubría la ruta Barcelona-España rumbo a Düsseldorf, Alemania, con 144 pasajeros a bordo, 2 de ellos menores de edad, y 6 miembros de la tripulación. Entre las víctimas se encontraban 45 ciudadanos españoles, 67 alemanes y también turcos. Todos habrían perdido la vida y aunque esto aún no se ha podido constatar, autoridades galas aseguran que por cómo ocurrió el incidente y por la zona de tan difícil acceso, la posibilidad de encontrar a alguien con vida es prácticamente imposible. Según los primeros reportes, el avión para este momento estaría a 2.700 metros de altitud y sus restos esparcidos en al menos 2 hectáreas de terreno. El mal tiempo del lugar del accidente ha impedido que los cuerpos de rescate alcancen la zona del desastre. Sin embargo, ya se encuentran haciendo las labores pertinentes. Según las primeras informaciones, el avión había enviado una llamada de socorro cuando se precipitaba. Sin embargo, directivos de la aerolínea Germanwings estiman que es pronto confirmar dicha información. Tenemos alguna información contradictoria de los servicios de radar, así que tenemos que averiguar si hubo una llamada de emergencia o no. Pidieron calma para poder atender a los familiares de las víctimas, que han comenzado a llegar a los aeropuertos de Barcelona y de Düsseldorf. Ambos activaron líneas de ayuda telefónica, mientras la compañía Airbus investiga lo ocurrido. El último accidente en Francia fue el de Concorde en el año 2000 y por supuesto esto ha hecho que reacciones del gobierno francés, pero también por la gran cantidad de españoles del gobierno español y fundamentalmente tratándose de una compañía alemana que es de bajo costo, cuestiona mucho también los viajes de bajo costo en Europa y sobre todo para el prestigio de la Unión Europea, porque el Airbus es una realización de varios países europeos frente a la competencia norteamericana de los Boeing. Veamos. El presidente Hollande se refirió a la tragedia asegurando que las condiciones del accidente no han permitido su esclarecimiento. Todos estamos de luto. Me gustaría confirmarles que todos los recursos se han puesto en marcha para entender las circunstancias y recuperar a las víctimas. Me gustaría agradecer a todos los servicios que han sido movilizados. Mientras tanto, el primer ministro de esa nación, Manuel Valls, expresó que las autoridades a cargo temen que todos los pasajeros a bordo de la aeronave hayan perdido la vida. El presidente español, Mariano Rajoy, lamentó el acontecimiento y manifestó que ya se emprendieron las investigaciones para dar con las causas del siniestro. Lamento como todos este tristísimo y dramático accidente y vamos a hacer todo cuanto esté en nuestras manos para ayudar en la medida en que ya eso sea posible a las familias y para darnos todo nuestro apoyo y nuestra atención. Por su parte, el rey Felipe VI agradeció las medidas inmediatas tomadas por las autoridades francesas ante el hecho, accidente que además motivó la suspensión de su visita a la nación gala. Nuestras condolencias más sinceras de todo corazón a las familias que han perdido a sus seres queridos en este día. También quisiéramos transmitir nuestras condolencias, nuestro pésame a las autoridades alemanas y turcas por los fallecidos de hoy. La canciller alemana Angela Merkel también se mostró consternada ante la tragedia. En primer lugar, me quiero centrar en la cantidad de sufrimiento que este desastre trajo a tanta gente. El sufrimiento de sus familiares es inconmensurable. Haremos todo para asegurar que reciban ayuda y asistencia. Todo será investigado a fondo.
El próximo bloque va a empezar con la noticia de Grecia, las dificultades electorales, pero también tocando el tema de las elecciones en España. Para eso tenemos a Alicia Hernández, corresponsal de la prensa española en Venezuela. Así que los invitamos a que nos vean conversando con ella sobre temas de Europa y sobre todo las elecciones que acaban de realizarse en Sevilla, con el cuadro nuevo para la Unión Europea y para España. Ya regresamos. Usted está viendo Brújula Internacional. Llegó a Berlín en su primera visita a la capital alemana desde que asumiera su cargo el pasado enero. Tras reunirse con la canciller Angela Merkel, hizo un llamado para que las discusiones en torno a la crisis económica griega tomen una nueva perspectiva. Tenemos que hacer que desaparezcan los estereotipos de los últimos años. Ni los griegos son unos vagos, ni los alemanes son los culpables de los males de Grecia. Tenemos que trabajar duro para superar estos estereotipos. Aunque la canciller alemana también llamó a un diálogo más constructivo, todavía existen profundas diferencias sobre cuál es el mejor camino para que Grecia logre salir de la crisis económica. Queremos una Grecia fuerte económicamente. Queremos crecimiento en Grecia y en particular para reducir el elevado desempleo juvenil. Para ello tiene que haber reformas estructurales y una administración eficiente. Creo que estamos de acuerdo en eso. Merkel admitió desacuerdos entre Atenas y Berlín, pero dijo querer una cooperación en el marco de un espíritu de confianza mutua. Alicia Hernández representa algunos medios de comunicación de España en Venezuela. Queríamos hablar fundamentalmente de las elecciones que acaban de ocurrir en Andalucía, pero un buen toque de Grecia siempre es útil porque puede reflejarse las elecciones de Grecia en lo que pase en España en el futuro. Buenas tardes. Sí, bueno, se comparó mucho el tema de la subida de Syriza en Grecia con el fenómeno electoral que hay ahora en España, que es el de Podemos. Y bueno, más recientemente el domingo hubo elecciones en Andalucía, se presentaba esta agrupación, Podemos, junto con partidos tradicionales, Partido Socialista Obrero Español, PSOE, Partido Popular, PP. Y bueno, ahí ya se pudo ver el cambio en el voto de los españoles, ¿no? Como la irrupción de este partido junto con otro nuevo, que es Ciudadanos. O sea, se confirma que Podemos sigue siendo una posibilidad de poder en España. Es una posibilidad, pero lo que hay que remarcar con respecto a estas elecciones es que el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que el que da como las encuestas, digamos, más confiables en España, previo a las elecciones, daba 22 escaños a Podemos, y al final resultaron en 15. O sea que la expectativa era mayor de la realidad en las elecciones. Sí, pero de todos modos, o sea, la expectativa era mucho mayor que la realidad, pero no hay que despreciar, digamos, esta irrupción tan fuerte. El partido anterior que aparece en la escena electoral española fue UPyD de Rosa Díez en el año 2008 y su primera aparición fue con 1%, ni 1% de la votación, en este caso ha sido con el 14%. ¿Esto quiere decir que frente a los partidos tradicionales pudiera haber una tercera vía distinta al socialismo tradicional y al Partido Popular más de orientación socialcristiana? Podría haberla, lo que pasa que también se vio en estas elecciones que los andaluces siguen votando por lo mismo, es decir, por el PSOE, que lleva 30 años gobernando en Andalucía. ¿Qué puede pasar de cara a las elecciones municipales, que son las siguientes, que son en mayo, y de cara a las generales, que son en noviembre? Bueno, todavía queda mucho tiempo por delante, pero lo que sí está claro en este momento es que Podemos y Ciudadanos están
arrastrando a votantes tradicionales del socialismo, del Partido Socialista y del Partido Popular hacia su terreno. ¿Se puede decir que fracasó entonces tanto el gobierno de Rajoy como los gobiernos anteriores socialistas frente a esta irrupción de una tercera fuerza? Bueno, de hecho se dice que el Partido Popular, concretamente Rajoy, ha sido el gran perdedor de estas elecciones. Claro. ¿Por qué? Porque el candidato para Andalucía del Partido Popular no era muy popular precisamente, entonces se hizo llamado todo el rato a Rajoy a todos los actos electorales, bueno, para que le diese un poco más de visibilidad. Y bueno, la caída fue estrepitosa del Partido Popular. Estamos hablando de que en las anteriores elecciones de 2012 tenían 50 escaños y ahora tienen 33, es decir, una pérdida de 17 escaños. ¿La perspectiva para las elecciones nacionales cómo sería entonces? Bueno, podríamos decir que ahora mismo hay como una crecida muy fuerte de Podemos en intención de voto, bajada del Partido Popular y un poquito de subida del Partido Socialista Obrero Español. Pero claro, todo esto hay que añadirle los casos de corrupción que están saliendo en el Partido Popular y bueno, que pueden teñir las elecciones para este partido o no, porque en el caso de Andalucía ha habido también casos de corrupción por parte del PSOE y aún así ha salido casi, bueno. Comenzamos hablando de Grecia y decíamos que puede contagiarse España del fenómeno de esas terceras fuerzas que salen nuevas, muy juveniles, inclusive fuera de todo control protocolar. Vimos que no usa corbata el delegado del primer ministro, Tsipras, de Grecia. En el caso de España también tienen su propia iconografía y su manera de comportarse. Estos fenómenos pudieran darse en otros países, tal vez Italia, Portugal, con las crisis económicas que hay. Bueno, efectivamente en España ese cambio de imagen ha sido muy importante, muy distinto. Pues en este caso la cabeza visible de Podemos es Pablo Iglesias y un cambio muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, de Mariano Rajoy y todos los políticos en general, chaqueta, corbata. Pablo Iglesias ha cambiado el look, se le conoce como allí el tío de la coleta, le llaman de un modo más o menos popular. Entonces ha cambiado. Puede aparecer en Italia, puede aparecer en Portugal, sí, es un momento está siendo muy importante este tipo de movimiento, esta tercera vía, sobre todo fruto del cansancio del bipartidismo, que en este caso hay en España. Por cierto, ha vinculado mucho a la política española con la venezolana a raíz de todas las crisis, tanto de Podemos como también las situaciones, incluso la última, de que Felipe González aparezca como defensor del alcalde Ledesma y del señor López, que está preso en la cárcel. Vamos a ir a un corte y después quiero los comentarios tuyos como periodista española sobre esa percepción que tenemos en América Latina. Ya regresamos. Con respecto a Israel, los israelíes han votado a aquella persona que según ellos transmite más seguridad. El tema de seguridad y relaciones exteriores es fundamental para los israelíes. Por otro lado, han votado a aquel que puede hacerle entender, según ellos, al presidente Obama con mayor claridad el peligro de una bomba nuclear en manos de Irán. Ha votado el israelí por aquel que transmite más seguridad y que tiene más experiencia. Ha sido una victoria rotunda del bloque nacional religioso en Israel. El señor Ben-Sagal fue invitado por varios expertos, entre ellos el Colegio de Periodistas y la comunidad judía, para conversar sobre el resultado de las elecciones en Israel. Fue el fin de semana, Netanyahu sale fortalecido, pero cambió de política. Había dicho que no quería negociar con el Estado palestino, ahora afirma que tienen que existir dos estados. ¿Cuál es tu criterio, Alicia Hernández, con esa visión europea de lo que pasa en Israel y Palestina? Bueno, la solución pasa por que lleguen a un acuerdo ambos, que se logre por fin la paz en ese territorio, basándose en la igualdad de todos sus ciudadanos, tanto del Estado de Israel como el Estado palestino. La Unión Europea tiene una política común en eso, ¿no? España y todo ello. Sí, bueno, España concretamente apoya a ambos pueblos, tanto al árabe como al israelí. Además, últimamente, por ejemplo, en el caso del Estado judío, hay un reconocimiento de los judíos sefarditas, hay una ley en camino para reconocerle la nacionalidad
a esta diáspora que aparece a partir de 1492. Es interesante la observación porque en 1492 expulsaron a los judíos de España y se fueron por todo el mundo, algunos hacia la parte eskenazi de Europa Oriental o hacia fardita, hablando el idioma ladino que hablaban el español viejo. Pero ahora España como que considera que fue un pecado esa sacada, esa expulsión, y les está reconociendo derechos a los judíos. Y tú dices que pronto el Parlamento va a aprobar el que tomen la nacionalidad española que lo pidan. Efectivamente, sería este reconocimiento. Hay que acreditar distintas cosas, el apellido, tener relación con la comunidad sefardita, etcétera, etcétera, pero sí pasa por este reconocimiento de, bueno, de aquellas cosas que hizo mal el Estado español allá por 1492. Además, España tuvo una época en Andalucía de convivencia entre árabes y judíos que fue extraordinaria, ¿no? Sí, bueno, hablamos del reino de Al-Ándalus, ¿no? En el que se supone convivían en paz bueno, católico, árabe y judío, y bueno, fruto de eso es la cultura andaluza, mezcla de estas tres cosas, ¿no? Entonces, bueno, si eso fue posible en su momento hace tantos siglos, bueno, podría ser posible ahora, pero obviamente a partir del entendimiento, el diálogo y los jóvenes españoles tienen temor, o el gobierno español, de que se contagie un poco lo que está pasando, esa violencia en el Medio Oriente, con el califato y con todo lo que está ocurriendo. No veo tan claro que sea un problema principal con los españoles o entre los jóvenes españoles, porque hay otros problemas que son primordiales en este momento, entre la juventud andaluza y la juventud española. El primero es el tema del paro, el desempleo es muy alto y quienes más lo están sufriendo son los jóvenes. Entonces, a partir de ese problema vienen otros derivados de la vida de cada uno, que es, bueno, acceso a vivienda, a estudios, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el tema de Oriente Medio, este tipo de miedo a Estado islámico, etcétera, son secundarios. Pero no se olvidan actos terroristas como lo que ocurrió en Madrid, ¿no? El 11 de marzo, el acto terrorista del 11 de marzo. No se olvida, efectivamente, pero no es la amenaza principal, digamos, que se siente ahora en España. Es primero el problema del desempleo, digamos, los problemas domésticos, y luego mirar hacia afuera. Está allí, reciente está eso, en el 11M y lo que pasó en París, el atentado a Charlie Hebdo. Algunos consideran que se les trata tal vez mal a los árabes y el apellido árabe muchas veces hay actitudes de discriminación y que eso genera en el fondo toda esta situación de llevarse al yihadismo a mucha gente europea, ¿no? Esta discriminación es real en Francia, es real en España, es real en toda Europa. Son ciudadanos de segunda clase en muchos casos, bueno, en la mayoría de los casos. Entonces, claro que existe esta discriminación y obviamente esto puede llevar a estas actitudes, a este resentimiento y a tomar este tipo de acciones en el caso más radical, por supuesto. Ahora, España, ¿cómo es la política en este momento con respecto a América Latina? ¿Cómo ve América Latina las cumbres, sobre todo la relación España-Portugal con nuestro continente y también el interés que tienen ahora Europa con Estados Unidos en los tratados de libre comercio? Bueno, con quien tiene más interés, sobre todo en este momento España, es con Venezuela. Tiene los ojos puestos aquí por distintos motivos. Porque hay ciudadanos españoles, bueno, por las próximas elecciones y bueno, sin ir más lejos, en estos días el expresidente Felipe González, bueno, dijo que va a poner ojos sobre el tema de los presos políticos, en el caso concreto de Leopoldo López y Antonio Ledesma. Hoy veía en la prensa española que le dan mucha importancia a esa declaración de Felipe González. ¿Qué significa eso? ¿Por qué esa actitud de Felipe González? Bueno, él ha estado siempre muy vinculado a Venezuela por distintos motivos. Para nadie es nuevo que ha sido amigo de algún presidente de Venezuela. Y bueno, él siempre se ha preocupado por este tema de derechos humanos. Y ahora mismo es un ente, un actor político no plenamente activo en la política nacional española y puede ser importante como mediador. Bueno, de hecho, pidió permiso al gobierno español, que es contrario a su pensamiento político del PP, del Partido Socialista, para ver si podía llevar a cabo estas acciones y no se ha visto con malos ojos. Ahora, las elecciones de Andalucía que tú mencionabas al comienzo, ¿pudiera fortalecer más también la presencia de Felipe y todo lo que significó el socialismo español? Sí, a ver, Felipe González es
uno de los varones del PSOE, se llama así a él, también a Manuel Chávez, que fue el presidente de la Junta de Andalucía por mucho tiempo. Entonces, uno de los varones y tiene muchísimo peso a día de hoy todavía en la política, a pesar de todos los desastres económicos que hizo en los 90 y otro tipo de cosas. Tiene una buena imagen para los socialistas, tanto los andaluces como los españoles. Y obviamente sí, es una figura de peso importante dentro del partido y dentro de la política española e internacional. Finalmente, Alicia Hernández, quien es corresponsal de España en Venezuela, ¿cómo es la labor de un corresponsal? Llegar a las fuentes de información, transmitirla a su país, tener información de Europa también para entender mejor lo que piensan allá de lo que hacemos acá. Arduo, sí, digamos difícil. Que la palabra es arduo. Sí. A veces cuesta un poquito el acceso a la fuente, a veces se hace dificultoso el trabajo en la calle, para nadie es extraño esto, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor posible día a día para llevar, traducir, yo siempre digo, traducir las cosas que pasan acá y traducirlas para España y tratar de contar. Esto nos va a dar pie para invitar a otros corresponsales también, sobre todo hay algunos interesantísimos, como el de Foya de Sao Paulo, que además viene del Medio Oriente, es musulmán, pero vivió mucho en Irán. Y así otros corresponsales que nos ayudan a entender desde su óptica lo que está pasando en esta situación. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Alicia Hernández, corresponsal de varios medios de comunicación de España y Venezuela. Después pasamos a un plano más cercano con Julián Rivas. Él es internacionalista, fue embajador de Venezuela y vamos a hablar de algunos problemas más cercanos a Venezuela en el campo internacional. Con él seguimos posteriormente. A pesar de que el ex jefe de gobierno español señaló que en Venezuela se realizan elecciones para designar cargos públicos, Felipe González explicó que ese proceso no es la definición de democracia, al menos para un país. Por lo tanto, manifestó estar preocupado porque en Venezuela no se cumplan las normas que establece la Constitución Nacional. Con respecto a la decisión de defender al líder opositor Leopoldo López, quien se encuentra apresado desde hace más de un año, y al alcalde del área metropolitana de Caracas, Antonio Ledesma, el expresidente español indicó que ha contactado con otros políticos latinoamericanos de Chile, Uruguay y Brasil para crear un frente de líderes internacionales que trabajen para conseguir la liberación de estos presos. Ante esto, un grupo de diputados venezolanos se pronunció contra la presunta injerencia del Congreso español y de Felipe González en su voluntad de conseguir la liberación de López y Ledesma. Por otra parte, en Uruguay, el gobierno de ese país realizó una marcha que estuvo liderada por miembros del actual gabinete. La caminata, que tuvo como punto de concentración el centro de la ciudad de Montevideo, fue convocada para enviar un mensaje de paz a Latinoamérica, especialmente al pueblo venezolano. Entre tanto, la organización no gubernamental Amnistía Internacional denunció este martes que la mayoría de las violaciones de derechos humanos en Venezuela no son investigadas ni sancionadas. En un informe titulado Venezuela, los rostros de la impunidad, hace referencia a varios casos de estudiantes venezolanos que presuntamente fueron abusados por la policía o grupos gubernamentales durante las protestas de febrero del 2014, donde perdieron la vida 43 personas. Jesús Bello, Globovisión. Bueno, Julián Rivas, internacionalista, el invitado de hoy, estuvo en Indonesia, en Singapur, allí estuve encargado de negocios, tiene una buena experiencia también política nacional y parlamentaria. Julián, esta declaración de España, sobre todo lo de Felipe González, que además pareciera que es el acuerdo de gobierno, ¿cómo lo ves tú? Bueno, realmente cuesta decir cuándo hay injerencia y no hay injerencia. Pero la reiteración de las posiciones en relación a Venezuela sin duda evidencia que hay injerencia. Y creo que esa pretensión de involucrar a Felipe González en los asuntos internos de Venezuela es una situación que no tiene ninguna correspondencia con la naturaleza de la situación interna de Venezuela. En Venezuela hay una vida normal, cotidiana, hay algunos problemas y realmente cuando renunció el rey de España, se planteó en la sociedad española discutir el problema de un referéndum y plantearlo como una salida si va a la República. Ellos lo negaron. Entonces, España no tiene autoridad moral para exigir a Venezuela ninguna consideración de orden político interno. Además, hay un elemento preocupante, tanto en Colombia como en España. Nosotros que hemos sido un país abierto a migraciones, a
a ciudadanos de otras partes del mundo, pareciera que eso se está convirtiendo en una especie de pecado, porque siempre se alarman, dado que en Venezuela tienen población. Entonces, un país que es abierto, que más bien ha estado en favor de esa población, convierten la presencia de miles, cientos de miles de ciudadanos de algunos países en una situación para generar zozobra o incluso presión contra nuestro país. Ahora hay muchos intereses españoles en Venezuela, muchas compañías, hay muchos contratos, mucha actividad tecnológica, económica, inclusive petrolera, está aquí también Repsol. ¿Esto no puede complicar esa relación entre España y Venezuela? Bueno, yo creo que la situación de mayor peso de España entre nosotros es la historia, el pasado, los referentes comunes, la identidad. Realmente nosotros estamos más marcados por España de lo que creemos. Eso, sin duda alguna, debe servir para la amistad, para el entendimiento. España, prácticamente desde los tiempos de Manuel Godoy, anda en una situación de volcarse hacia Europa, y eso lo llevó a todo un descalabro en América, y a la vez pareciera que no ha salido de esa obsesión de marcarse dentro de la socialdemocracia mundial o los sectores conservadores de Europa, para pretender tener una situación no de respeto y a igualdad con los países de América Latina, sino de hegemonía o incluso haciéndole favores a Washington. Pero ahora podemos plantear una situación distinta, como una fuerza que está saliendo hasta con posibilidad de llegar al poder, ¿no? Bueno, hay un hecho real en España. España pretende ser un país del centro de las grandes potencias, y realmente España tiene todas las características de un país periférico explotado y maltratado por el resto de Europa. E incluso en Europa, España la llaman la Florida de Europa. Pero vamos a seguir con este tema después de los compromisos comerciales. Seguimos con Julián Rivas, internacionalista y con amplia experiencia en la vida internacional diplomática.